A manera de introducción les puedo decir que podemos ubicar al trabajo social como una de las profesiones de mayor relevancia en los momentos históricos que más la han necesitado, ya que es un quehacer cuyo objetivo esencial es promover y construir las respuestas sociales necesarias en ese momento para transformar de manera positiva todas las situaciones que se están viviendo en esa localidad o lugar. Yo les voy a hablar sobre el trabajo social, breve ubicación. Bueno, en este texto comienzan dándonos lo que es un concepto sobre el trabajo social, el cual dice lo siguiente: el trabajo social es una filosofía de la acción y un arte científico que mediante ejercicios colectivos e innovadores de organización y participación social impulsa procesos de investigación, diagnóstico, planeación, gestión, desarrollo, administración, evaluación, sistematización y comunicación de políticas, modelos, planes, programas, proyectos, estrategias e iniciativas de acción colectiva, indispensables para transformar positivamente la forma y el fondo de las necesidades y problemas sociales, sentidos y priorizados por la población. Y ya más adelante se nos dice que se considera que toda aproximación al trabajo social tiene como un requisito determinar su objeto de estudio, y este objeto de estudio se basa en el conjunto de problemas, necesidades y demandas sociales, ubicando a los sujetos, que estos sujetos vienen siendo aquellas personas, sectores o grupos igual de personas, ¿no? que se juntan a partir de un trinomio, y este trinomio es de necesidades, problemas y demandas sociales. Y posteriormente nos dice que los espacios para la praxis o la práctica, que generalmente son por las instituciones o organizaciones públicas, sociales o privadas, desde donde se generan iniciativas para la transformación social. Ya con lo anterior podemos afirmar que en el trabajo social el objeto de estudio, los sujetos de la praxis, que son las personas, los sectores o grupos como anteriormente los mencioné, los espacios institucionales o sociales. Bueno, todos estos son los elementos que objetivan y hacen de manera concreta el campo de disciplinas del trabajo social, y sirven de punto de encuentro a diferentes enfoques que permiten delimitar la naturaleza y el objetivo de la práctica científica del trabajo social. Y bueno, eso es todo por mi parte. En esta ocasión hablaremos del origen del trabajo social. El trabajo social se encuentra vinculado a las formas de ayuda social que se encuentran en el largo e irregular desarrollo de la humanidad, pero su proceso de desarrollo e irradiación hacia todo el mundo como quehacer profesional y como una disciplina científica es el producto de la modernidad occidental. El trabajo social no es la continuación ni la evolución lineal de las formas de ayuda social existentes en la historia de la humanidad. El trabajo social fue creado y definido junto a la imagen moderna del mundo, y es esta la razón que sus propósitos y sus finalidades siempre se han encontrado fuertemente vinculados a cubrir los intereses del sistema socioeconómico de la modernidad, lo que quiere decir, y como conocemos, al capitalismo. Podemos decir que el trabajo social ha sido una actividad disciplinar y social legítima del Estado capitalista, pero sin embargo ha generado críticas para que sea modificado conforme a los ámbitos de lo que llamamos una equidad social, dando de esta forma un carácter dual a nuestra profesión. Para poder definir lo que conocemos como trabajo social, una construcción disciplinar y profesional de la modernidad, es necesario que abordemos el estudio de esta categoría de análisis, lo cual quiere decir que la modernidad es vista como una mentalidad y una cosmovisión. Quiere decir que es una forma general de ver, entender, razonar
y actuar sobre el entorno mundial. En este punto podemos afirmar que el significado de la modernidad implica una irradiación hacia todo el planeta de los elementos sociales, culturales y simbólicos del entorno civilizatorio occidental. Basado en los contextos sociales, se ha desarrollado, ha sido impuesto, violento, persuasivo, asimilado, apropiado y conflictuado, permeado, asumido o aceptado sin más. A continuación, las siguientes tesis nos dan las características de la modernidad. Tesis número 1. La modernidad es una cosmovisión, lo que significa que tiene un conjunto de ideas, perspectivas, proyecciones y enfoques que nos orientan a la percepción del llamado cosmos social y natural en el que el ser humano se va desarrollando. Tesis número 2. La figura moderna del mundo ubica el entorno natural como si fuera un objeto solamente del y al servicio del ser humano. Tesis número 3. La modernidad es claramente una mentalidad que hace que el ser humano se sienta identificado como el ente central dentro del cosmos social natural, lo cual nos da entrada a lo que conocemos como pensamiento humanista. Esto quiere decir que deriva dos corrientes muy importantes. La primera es la individualista y la segunda el humanismo colectivo. Aún así debemos hacer mención sobre cómo la modernidad hace que el ser humano sea un ser lleno de privilegios, pues se visualiza como un defensor de su individualidad, con lo que fortalece al humanismo individualista, que en efecto solamente reconoce el yo y nosotros, pero no existe un tú ni un otro. Aún así debemos tomar en cuenta el humanismo colectivo, pues existen propuestas que buscan darle una prioridad. Sin embargo, aún siguen siendo planteamientos que no son dominantes. Ahora vamos con la tesis número 4. Lo moderno representa al ser humano como el motor de la historia, creador y transformación de su propio entorno social. Por ello es considerado el protagonista central con un potencial suficiente para poder orientar y dirigir el curso de la historia de acuerdo a sus ideas, visiones e intereses. Continuaremos con la tesis número 5, la cual nos habla sobre el pensamiento moderado. Tiene la idea de emancipación, liberación individual o colectiva, pero esta postura es vista como un intento del ser humano por lograr resarcirse de los obstáculos sociales, culturales y religiosos, lo cual le impide ser el protagonista de la historia y es sustituido por solamente ideas de libertad, autonomía, progreso, estabilidad y orden. Vamos con la tesis número 6. Esta es la racionalidad instrumental, es el parámetro que define lo que es moderno y se traduce en ver a la razón como un instrumento para enfrentar y dar solución a todos los problemas que se presentan, misma que adopta una postura científica y considera que la ciencia tiene el conocimiento adecuado para resolver cada una de las necesidades de la vida humana. Ahora platicaremos sobre la tesis número 7. La modernidad conlleva una intención de dominio y control sobre el cosmos natural, o sea, el dominio de la naturaleza como el dominio social, ya sea contratos, leyes o Estado. El control social es un medio para el beneficio de las mayorías o un instrumento para reproducir el dominio de unos pocos sobre la mayoría. Tesis número 8. El pensamiento moderno se hace cargo de la posibilidad de la transformación social en un sentido evolutivo, progresivo y generalmente lineal, lo que nos da como resultado un planteamiento de progreso social predeterminado y muy predecible. La tesis número 9 es la idea moderna. Nos establece que la ciencia y la técnica están exclusivamente para servir al ser humano. Debe ser visualizada para moldear el mundo a su manera, para poder obtener el control tanto natural como social. La tesis número 10 es lo moderno, que hace constancia de las desigualdades entre los dueños de los medios de producción y los que venden su fuerza de trabajo, entre los burgueses y el proletariado, el rico y el pobre, el obrero y el capitalista, dejando esta idea plasmada en la lucha de clases o en la diferencia social de estratos. Y finalizamos con la tesis número 11. La modernidad es establecida como la idea de un avanzar a la construcción de una utopía general pensada desde arriba, así como el pensamiento moderno dibuja un desarrollo evolutivo y positivo de la sociedad. También la proyección y la alternativa de un mundo mejor donde es general, homogéneo o válida para todo el mundo. Aproximaciones al trabajo social como creación y recreación de la modernidad. Tomando en cuenta todas las anteriores definiciones, podemos tener más claro cómo es que el pensamiento moderno ha sido una parte significativa
del trabajo social, ya sea en imaginario profesional y disciplinar, que esto conlleva a una diversidad de elementos, que dichos elementos consecutivos podemos distinguir los siguientes. Teniendo en cuenta el trabajo social como un quehacer profesional, este no está estructurado desde un proceso de continuidad y tampoco es un efecto meramente evolutivo. Claramente su historia obviamente está vinculada de cierta manera a ellas, pero es muy importante advertir que su construcción es de origen epistemológico, teórico, conceptual, y esto a partir de un encuadre desde la modernidad. También a partir del trabajo social, pues hemos podido comprender cómo es que el ser humano es un ente central dentro del cosmos social, y también entonces cuando surge la profesión se hace un énfasis muy importante al reconocimiento del plano individual, y después pues aparecen vertientes que ubican como prioritario el ser humano social, y es ahí cuando empiezan a haber ciertas contradicciones en la profesión, ya que aparece como un quehacer orientado a la asistencia, cuyo objetivo era asistir al necesitado en la sociedad, pero posteriormente se lo reconoce como una orientación que le imprime al trabajo social pues una característica instrumental. ¿A qué me refiero con esto? Es de que tenía un propósito de ofrecer una gama de apoyos institucionales que iba orientado a los individuos en situación de necesidad. Y finalmente, pues surge un enfoque que hace referencia a una acción humana dirigida a transformar y un quehacer colectivo. Así también, el trabajo social se empezó entendiendo al hombre como un ente defensor de su individualidad y, claro, también de sus derechos individuales. Aun cuando en los enfoques de el trabajo social se ven más inclinados hacia lo colectivo, asimismo se entiende al ser humano como un actor o protagonista y, obviamente, constructor de su propio destino. Así también, el trabajo social asume la idea de la emancipación del ser humano sobre sus ritos, mitos de dominio. Pero asimismo, esta profesión engloba un pensamiento de control, de dominio a partir de la creación de estados y sus mecanismos, ya sea los contratos, las leyes, pactos, normas, etc. Asimismo, se entiende al mundo como un objeto del y al servicio del ser humano, identificando a la racionalidad instrumental como un pilar fundador de su esencia. Así como el trabajo social asume la idea de un progreso en el medio de ubicar un fin de historia. ¿A qué me refiero con esto? Es que existirá una meta o modelos de sociedad ideal. Así también, el trabajo social siempre pondrá la técnica y la ciencia al servicio del ser humano para que él pueda moldear el mundo a su manera. Un elemento central en el análisis sobre la modernidad y trabajo social es la naturaleza y esencia de nuestra profesión a partir de una concepción histórica. Por ejemplo, en el imaginario colectivo de los trabajadores sociales se han ido construyendo y a su vez enfrentando y coexistiendo dos orientaciones generales muy importantes. Una postura dominante que puede ser considerada integradora, adaptativa, dominadora. Y una postura marginal que puede definirse como pluralista, liberadora, emancipadora. Mismas que se han nutrido generalmente de la profesión o a la profesión. Por ello, podemos afirmar que, el trabajo social no es una creación o un quehacer social, profesional, que se desarrolla en toda la historia del ser humano, cuando claramente existen sentimientos de ayuda al necesitado en toda la historia, pero eso no significa que haya existido a priori o simultáneamente, es decir, que haya existido ya anteriormente un planteamiento disciplinar, ya que este conlleva no solo un deber ser, no tiene solo un objetivo. Proyecciones hacia la construcción de un trabajo social transmoderno. Para entender a la modernidad, Enrique Dussel plantea tres enfoques. El primero, la modernidad entendida desde el horizonte eurocéntrico. Este se desarrolló desde la Edad Media en Europa y se impuso posteriormente a todo el mundo.
Se generó una Europa occidental porque poseía características contextuales que le permitieron superar por su conocimiento científico a todas las otras culturas. El desarrollo de la modernidad eurocéntrica se impuso a Estados Unidos y posteriormente a Europa Oriental y a toda la periferia mundial. Por ello, la modernidad es un fenómeno que se expandió desde el siglo XVII por todas las otras culturas atrasadas. 2. La modernidad entendida desde el horizonte mundial o del sistema mundo. Este se desarrolló desde la Edad Media en Europa y se impuso posteriormente a todo el mundo. Se generó una Europa occidental porque poseía características contextuales que le permitieron superar por su conocimiento científico a todas las otras culturas. La modernidad es la cultura del sistema mundo integrado por Europa, América, Asia y África, pero siempre teniendo a Europa occidental como centro hegemónico. Por lo tanto, la modernidad no es exclusivamente europea, sino es mundial. Europa fue constituyéndose paulatinamente en centro sobre una periferia creciente, como Latinoamérica, Norteamérica, el Caribe y las costas africanas, así como Europa Oriental, Asia y África. La modernidad es fruto de la gestión, de la centralidad europea y no es un fenómeno de una Europa independiente, sino de una Europa centro. El descubrimiento e integración de América en 1942 fue un acontecimiento importante de la modernidad, ya que le dio a Europa la ventaja comparativa determinante sobre el mundo. Y por lo tanto la modernidad es el fruto de este acontecimiento. Mientras que el capitalismo es el fruto y no la causa de esa coyuntura de mundialización y centralidad europea en el sistema mundo. Número 3. La modernidad construida desde la periferia del sistema mundo. La transmodernidad es una mirada crítica a la modernidad ubicada desde el sistema mundo de América Latina. Esta se basa en la ética de la liberación que busca superar la crisis terminal civilizatoria eurocentrista, todo ello a través de un proyecto de transformación y liberación. Esta perspectiva produce ideas orientadas hacia una liberación de diversos tipos de oprimidos, pero también realiza una crítica a la modernidad distinguiéndose de los posmodernos, ya que estos son todavía eurocéntricos y es por ello que las prioridades para la ética de la liberación son planeadas en términos de crisis terminal del proyecto civilizatorio, capitalista eurocentrista, y son 3. El primero es la destrucción ecológica del planeta, el segundo la extinción de la miseria y el hambre de la mayoría de la humanidad, y el tercero es la alteridad de América Latina, así como de África y Asia, y de su indomable voluntad de sobrevivencia y resistencia. Para la transmodernidad, el eurocentrismo es un bloque dominante por su poder político, económico, social y cultural. Es por ello que plantea la construcción de poderes alternativos dentro del sistema mundo, como el mayor desafío a futuro, pero también propone la integración de subsistemas de poder mundo en equilibrio democrático y ético. A partir de un marco filosófico transmoderno, el trabajo social está encaminado a construir ejercicios sociales que buscan a la transformación social positiva. Esto es enmarcado por la influencia del pensamiento moderno, y al analizar el trabajo social latinoamericano, sobre todo al mexicano, podemos observar que este ha adoptado profesionalmente modelos y perspectivas modernas que derivan de mentalidades históricas y concretas occidentalizadas. Estos modelos generalmente han sido impuestos para dar sus soluciones universales a desafíos, retos, problemas y necesidades. Por ello es indispensable retomar lo positivo de lo moderno, pero también se debe plantear una resistencia a lo no positivo. En el caso del trabajo social desde Latinoamérica, es necesario idear claves desde la perspectiva transmoderna que puedan dar respuestas para el desarrollo de los cuerpos teóricos, metodológicos y prácticos desde una perspectiva propia. Ante las mencionadas perspectivas es urgente reflexionar el trabajo social desde una óptica de liberación o con una mirada transmoderna. Esto es para entender que desde la filosofía, las reflexiones sobre la vida humana y sobre los roles del ser humano colectivo deben de nutrir y cubrir nuestra acción profesional. Esto es para dotarla de argumentos, posturas, intereses y críticas autónomas y transformadoras. Trabajo social, filosofía de la acción. ¿Qué es la filosofía de acción? En general, la filosofía de acción es un proceso
de flexiones sobre la vida humana y sobre los roles que tiene el ser humano y el colectivo a la misma vez. Estos dos se sintetizan en formas de saber rigurosas y sistemáticas que buscan adentrarse en lo general y el específico de la vida social. Por otra parte, una comunidad de los sujetos sociales son implicados en una búsqueda del sentido y significado en la misma. Este se caracteriza principalmente por reflexionar temas como lo que puede ser la realidad. Uno de estos ejemplos es el mundo, el pasado, el presente, el bien, el mal, la belleza, el ser humano, lo social y entre otros. El trabajo social en la filosofía podemos entenderla como un proceso de reflexión orientada a proporcionar a los profesionales para que tengan un sentido a sus actividades como profesionales y a la misma vez tengan una relación con la sociedad. Por último, la filosofía siempre va a formular interrogantes que estén vinculados a lo social y solo el pensamiento filosófico pueda responder a la pregunta por el sentido del vivir. Y por ello, un nuevo trabajo social debe entender cómo la filosofía de la acción constituye ejercicios para una transformación social positiva. Trabajo social, arte científico. Para comprender la definición de arte es necesario saber que esto se refiere a un conjunto de habilidades para hacer algo, que es una facultad o habilidades mediante las cuales se intentan expresar lo material o lo inmaterial. Sin embargo, para comprenderlo un poquito mejor y de manera integral a lo que se refiere al arte, es necesario entenderlo como un ejercicio que hace referencia a una práctica que suele ser innovadora, imaginativa y creativa. Como instrumento o como medio es necesario utilizar la creatividad junto con la imaginación para así producir objetos, herramientas o imágenes que justamente son destinados a radicalizar los sentidos. Y como producto tienen que ver estas creaciones sociales, materiales, intelectuales, espirituales o simbólicas, que son el resultado de algún proceso artístico. De acuerdo a esta perspectiva, el arte se ordena colectiva y creadoramente en elementos sociales y culturales, como un medio para interpretar, representar y transformar a algún contexto social. Es por ello que el arte no tiene un fin individual o en un yo concreto, sino que va un poquito más allá a una orientación social que nos rodea para tener un medio práctico lleno de aspiraciones para un mejor mundo. El trabajo social se da preferencia a la relación entre conocer, actuar, imaginar y transformar. Entendido así, el trabajo social delinea una concepción interactiva entre el arte y la ciencia y se concretizan en un proceso, medio y ejercicio colectivo, en donde se buscan generar dinámicas de organización y participación social en donde se utiliza la razón, la imaginación, las emociones, la creación y la innovación. Esta relación interactiva arte-ciencia orienta que la acción profesional, técnica y metodológica se complemente con una acción artística y creativa y mediante esta tensión se radicalice lo racional y lo sensible para así poder construir respuestas colectivas e integrales a los diversos problemas sociales. Desde esta perspectiva, el trabajo social busca ser un contacto racional, metódico, emocional y en algunas veces intuitivo con los fenómenos de la sociedad. En este sentido, el trabajo social como arte científico constituye un medio que busca de alguna manera incidir en la construcción colectiva de procesos de comunicación entre diferentes sujetos sociales que tienen el propósito de transformación. En la acción profesional de un trabajador social se busca justamente enfrentar las situaciones sociales dadas y las espontáneas se enfrentan con acciones planeadas e imaginadas instantáneamente. Se debe tomar en cuenta que los sujetos participantes en estos procesos son los mismos constructores, productores y reproductores de los elementos de conocimiento y de la organización que permiten desarrollar los propósitos y las finalidades sociales que están comprometidas. El texto empieza mencionando lo que es intervención social, pero para una mejor explicación, Ricardo Hill lo sintetiza e ilustra así. Cito: sin duda, y como algunos críticos lo han señalado, la famosa intervención social está sospechosa, pero directamente vinculada a la terminología, tanto quirúrgico, médico como bélico-militar. Candidatos o cómplices, los profesionales médicos sociales norteamericanos de los años 60 adoptaron incondicionalmente los sistemas de administración y organización,
desarrollados desde el Pentágono que inspiraron la intervención social. La popularización creciente de esta y otras operaciones, particularmente en la versión militante de los años 80, ilustra bien la integración armoniosa de nuestra profesión con el aparato médico-militar industrial de los países capitalistas avanzados. La categoría intervención social, esta en el fondo se sustenta de una orientación obstaculizadora. Debería ser transformada hacia los marcos de una categoría que, como la potenciación social, involucra la posibilidad de potenciar la capacidad creadora, la organizativa y la asociativa de los actores sociales, de ya sea un espacio comunitario, grupal, local o institucional específico. Es decir, desobstaculiza, promueve, motiva, incrementa, incentiva los procesos de transformación local, promoviendo a la vez mecanismos de articulación con otros espacios locales. En otro sentido, el empoderamiento social se puede entender como el proceso o el conjunto de acciones y operaciones que tienen como objeto elevar o incrementar la energía creativa, al igual que la fuerza creadora de los sujetos colectivos, estos en torno a problemas, fenómenos o cuestiones sociales. El empoderamiento social busca la no intervención en el sentido de no obstaculizar o interferir, y por el contrario busca motivar, facilitar, promover y incentivar los atributos humanos colectivos para la autoconstrucción de sujetos sociales y para la construcción de poderes y espacios alternativos. Es decir, este busca desobstaculizar espacios sociales e incentivar su autodesenvolvimiento con la finalidad de lograr la transformación social en aproximaciones sucesivas, las cuales son transformando acciones corto plazo, transformación de coyunturas mediano plazo y transformación de estructuras largo plazo. Desde la perspectiva de intervención social, generalmente se concibe como agente de cambio al profesional del trabajo social que interviene, determina y delimita y aprueba las acciones y también las propuestas de los grupos sociales. El trabajador social manda sin necesidad de tomar en cuenta la opinión de los individuos con los que trabaja, desarrollando una relación paternista, vertical y autocrática. Pero por el contrario, desde la perspectiva del empoderamiento social, los agentes de transformación son los mismos grupos sociales que desarrollan sus potencialidades creadoras y transformadoras. El trabajador social es un profesional acompañante, promotor y facilitador que se inserta en la misma realidad social donde actúa. Coexiste e interacciona con sus integrantes y incide en desobstaculizar ambientes sociales para poder potenciar habilidades, capacidades y destrezas colectivas. El trabajador social se dirige obedeciendo, construyendo relaciones horizontales, dialógicas y autogestivas, y construye espacios de poder alternativos. Trabajo social, donde plantean la pregunta: ¿solución de necesidades o formación de sujetos sociales? Y bien, desde distintos puntos de vista profesionales, se afirma que la principal finalidad del trabajo social se ve como más relacionado en resolver las problemáticas, ¿no? Y dar solución a esas necesidades que la sociedad va presentando. Y bueno, con respecto al diccionario Salvat, este concepto de necesidades tiene como distintas acepciones, ¿no? Distintos sentidos, distintos significados. Como por ejemplo, uno de ellos es que una necesidad es un impulso que es irresistible y que algunas veces las causas pueden ser infalibles en cierto sentido. Otra puede ser que una necesidad es
todo aquello que te es imposible subtraerse, que es imposible resistirte a ella, ¿no? También es una carencia de una cosa que te da, que te ayuda, ¿no? Para la conservación de la vida, o la falta continua de un alimento es una necesidad. También es el deseo de disponer de los medios para que puedas cesar las sensaciones que son desagradables, ¿no? O en este caso sería disponer de distintos medios para que mantengan o se incrementen, se eleven las sensaciones que son agradables. Se puede afirmar que una necesidad es toda cosa o medio, puede ser también un insumo, un recurso o una acción, la cual requiere de un sujeto social para la conservación de la vida. El requerimiento a satisfacer o la necesidad que se tiene que cumplir puede ser, no sé, el hambre, vestirte para protegerte del frío, del clima, tener sed, divertirse, solo por mencionar algunas. Y desde este punto de vista, las necesidades pues pueden ser infinitas, ¿no? Porque cuando se va progresando en la vida social y en la vida material, pues se van presentando distintas necesidades o nuevas necesidades para satisfacerlas. Pero algunas veces los medios para satisfacer estas necesidades, los recursos para satisfacerlas, no son muchos, ¿no? Son escasos respecto al número de necesidades que se están presentando en la sociedad. Y bueno, esto da como consecuencia que no todas las necesidades lleguen a poder saciarse. Entonces, los recursos que son escasos deberían de destinarse para satisfacer las necesidades que sean como de mayor urgencia. Y también la economía plantea que las necesidades son múltiples, son infinitas, son ilimitadas. Pero aquí el problema es que los recursos para poder lograr satisfacerlas no lo son. Los recursos para satisfacerlas son escasos. Por otro lado, el trabajador social es un acompañante profesional y es quien facilita los procesos educativos y acompaña estos procesos para la construcción de los sujetos sociales en busca de la creación de espacios de encuentros y diálogos para que se tenga una participación organizada. Y esto hace que todos los colectivos sociales asuman necesidades que rebasen a la solución de necesidades y problemas sociales. Y la construcción y el desarrollo de los actores sociales consiste en equiparlos, pero tiene que ser de una manera que sea respetuosa hacia su diversidad para superar la posibilidad de que unos actores sean ignorados o excluyan a otros. Y dentro de los procesos de construcción de los sujetos sociales deben de incluirse temáticas que estén relacionadas con la equidad social. Es decir, como priorizar la idea de asumir la participación
y la igualdad, la pluriculturalidad y también la equidad de género entre los sujetos desde abajo y que sea desde adentro. Y esto permitirá que los accesos de los sujetos colectivos a los procesos de toma de decisiones sea más democrático, más directo y más familiar. Bueno, compañeros, buenas tardes. Yo les voy a hablar sobre el trabajo social hacia la construcción de microutopías. Empezando, comenzaré citando un breve fragmento de este subtema para así partir en las reflexiones que haré sobre este subtema. Bueno, cito. Las utopías son aquellas posibilidades de la acción humana colectiva que permiten proyectar, construir paisajes sociales, locales, globales, más democráticos e igualitarios. ¿Qué quiere decir esto? Que las utopías son formas, digamos, imaginarias, por así llamarlo, para una conversión o una construcción de un mejor bienestar social o un mejor entorno social, pongámoslo así, siempre partiendo de las situaciones o circunstancias de la vida misma social. Por ejemplo, como se estudia, digamos, esta utopía, es por la divergencia de los pensamientos de los individuos. Con esta divergencia, digamos, es como se puede crear mejor un entorno social en el que vivimos, con nuevas propuestas, proyectos, todo tipo de acción social que implemente nuestro mejoramiento como sociedad, pongámoslo así. Y pues básicamente todo irá enfocado hacia el esfuerzo colectivo. Por eso en el trabajo social es indispensable construir estas microutopías, porque, digamos, nosotros como trabajadores sociales identificaremos de mejor forma estas necesidades o demandas sociales, problemáticas, e incluso podemos hasta mejorar la condición de la vida, ¿no? Porque pues al final nosotros como profesionistas es lo que nosotros debemos de llevar a la mano. Con estas bases que ya se nos han dado, nosotros digamos que con una visión más crítica, objetiva, profesional, encaminar a la sociedad al entendimiento de nuestro mismo desarrollo y por ende se pueden abrir bastantes posibilidades para nosotros. Así es como se podría sintetizar esta parte del trabajo social como una microutopía o una construcción de microutopía. Bases para la construcción de un trabajo social transmoderno. Bueno, el trabajo social transmoderno propone una nueva identidad profesional del trabajo social que esté basada en la ciencia como una acción-reflexión, y esto con la posibilidad de que se puedan crear espacios de encuentro y de diálogo alternativos. Estos espacios auxiliarán a la construcción de nuevas identidades sociales que sean incluyentes y liberadoras y que estén basadas en utopías construidas desde abajo, es decir, en utopías locales, parciales y alternativas, y no en una desde arriba que sea global y única y excluyente y que ya esté impuesta. Se tiene que reconocer que no existe un trabajo social único y que sea homogénico, sino
que hay diversas expresiones y orientaciones. Esto significa que existe la posibilidad de desarrollar colectivamente nuevas acciones, métodos y también orientaciones que sean ideadas de acuerdo al lugar y al tiempo donde se están generando los procesos de potenciación social. It's over forever. Se acabó, fin. Todo tiene un fin, menos el fuego de tus ojos.